Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Alejandro Magno, un personaje histórico fascinante, envuelto en esa eterna lucha entre la libertad y la tiranía. Y lo vamos a hacer, ¿sabéis?, a través de una lente un poco particular, la novela histórica La sangre del padre, de Alfonso Boizueta, finalista del Premio Planeta 2023. Exacto. Y lo que hace aún más interesante a esta novela es que, Goizueta no es solo novelista, sino también historiador. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales. Entonces, esta combinación promete, ¿no? Una perspectiva única sobre la vida de Alejandro. Totalmente. Ya de entrada en la sinopsis, por ejemplo, de Planeta de Libros, nos presenta ese gran conflicto, ¿no?, de Alejandro Magno. Su deseo de liberar a los pueblos de la tiranía persa. Contrastado con su propio potencial, para convertirse en un tirano. No, a medida que acumula poder. Es una historia tan humana y atemporal. Absolutamente. Es que Alejandro no es un personaje, para nada, plano. De hecho, la novela nos muestra un Alejandro complejo, lleno de contradicciones. Y un ejemplo claro de eso lo encontramos en el fragmento, donde se describe la muerte de su padre, Filipo II. Ah, sí. Recuerdo esa escena. A mí me sorprendió mucho la frialdad con la que Alejandro reacciona ante el asesinato de su padre. Exactamente, esa indiferencia aparente. Nos da una pista sobre la compleja psicología de Alejandro. El extracto publicado en Senda nos describe la relación entre padre e hijo, como distante y llena de reproches. Parece que Filipo nunca le dio a Alejandro la aprobación que tanto anhelaba. Entonces podríamos decir que las conquistas de Alejandro eran una forma de buscar esa validación que le faltó en su infancia, de llenar ese vacío emocional que dejó su padre. Es una teoría muy interesante. Y tiene sentido si consideramos que Alejandro buscaba constantemente la gloria, el reconocimiento, no solo para sí mismo, sino también para su pueblo, para Macedonia. Quería dejar una huella imborrable en la historia, y tal vez inconscientemente. Busca impresionar a esa figura paterna, que nunca lo reconoció del todo. Esto nos lleva entonces a la batalla de Queronea, ¿verdad? Precisamente. Un momento crucial en la vida de Alejandro, donde a pesar de su corta edad, demostró una gran destreza militar. Alejandro tenía apenas 18 años cuando lideró a las tropas macedonias en Queronea, y Senda describe la batalla como un punto de inflexión en su formación como líder. No solo aseguró una victoria decisiva para Macedonia, sino que también consolidó su vínculo con sus hetairoi, sus compañeros de batalla, especialmente con Hefestión. Claro, los hetairois. Para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicar quiénes eran y qué papel jugaban en el ejército de Alejandro? Por supuesto, los hetairoi eran la élite de la caballería macedonia, la guardia personal de Alejandro, guerreros de élite, leales y feroces, que compartían un vínculo muy estrecho con su líder. Eran mucho más que simples soldados, eran compañeros, confidentes, casi hermanos. Y Hefestión, su amigo más cercano, se convirtió en una figura clave en la vida de Alejandro, ofreciéndole apoyo y la lealtad, que tal vez no encontraba en su propia familia. Es increíble cómo esta batalla, a tan temprana edad, marcó el destino de Alejandro. Pero, ¿qué hay de su padre? ¿Cómo reaccionó ante la victoria de su hijo? Pues curiosamente, no como Alejandro esperaba. En lugar de recibir elogios y reconocimiento, se encontró con más críticas de su padre. Imagínate la frustración. Había conseguido una victoria decisiva, demostrando su valentía y capacidad estratégica. Y aún así no era suficiente para obtener la aprobación paterna. Es descorazonador. Me imagino que esa constante búsqueda de aprobación, junto con la victoria en Queronea, alimentaron aún más su ambición. Sin duda. A partir de ese momento, la ambición de Alejandro se intensificó. Ya no solo quería demostrar su valía a su padre, sino al mundo entero. Y esa ambición lo llevó a embarcarse en la conquista del imperio persa, con la promesa de liberar a las ciudades griegas, del yugo persa, y extender su propio imperio. Y aquí es donde entramos de lleno en el tema central de nuestra conversación de hoy, la libertad y la tiranía. Alejandro se presentaba como un libertador, pero al mismo tiempo expandía su dominio por la fuerza. ¿Era realmente un libertador? ¿O un conquistador? ¿O quizás ambas cosas a la vez? Esa es la pregunta del millón. Y creo que Boizueta, con su enfoque histórico, pues ayuda a entender la complejidad de la situación. No se trata de respuestas fáciles, sino de comprender las diferentes perspectivas en juego. Es fascinante cómo La sangre del padre nos invita a cuestionar la narrativa tradicional sobre Alejandro Magno. No lo pinta como un héroe perfecto, ni como un villano despiadado, sino como un ser humano complejo, lleno de contradicciones. Exactamente. Y eso es lo que hace que esta novela, y la historia de Alejandro en general, sea tan atractiva. Nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones, las ambiciones y las consecuencias de las acciones de un personaje histórico, que a pesar de haber vivido hace siglos, sigue despertando nuestra fascinación. Y hablando de fascinación, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en la figura de Alejandro y en su relación con Hefestión? Creo que es un aspecto crucial para entender su personalidad.
y sus decisiones. Me parece una excelente idea. La relación entre Alejandro y Hefestión es sin duda una de las más intrigantes de la historia. Continuando con nuestra exploración de Alejandro. Su relación con Hefestión nos ofrece una ventana fascinante a su mundo interior. Goizueta, en La sangre del padre, lo retrata como una figura fundamental en la vida de Alejandro. Un contrapeso a la ambición y la dureza, que a veces lo dominaban. Es interesante cómo esa relación contrasta con la que tenía con su padre, mientras que con Filipo buscaba constantemente aprobación y se encontraba con críticas. Con Hefestión encontraba un apoyo incondicional, una lealtad inquebrantable. Totalmente. Hefestión era su confidente, su consejero, casi un hermano. En él encontraba la comprensión y el afecto, que quizás no recibió de su padre. Y esta dinámica, creo, es clave para entender las decisiones de Alejandro. ¿De qué manera? Si pensamos en la teoría de que Alejandro buscaba validación a través de sus conquistas, la presencia de Hefestión cobra aún más importancia. No solo tenía el apoyo de sus tropas, de sus Tairoi, sino que también contaba con la aprobación y la admiración de su amigo más cercano. Es como si Hefestión le diera la seguridad y la confianza que necesitaba para seguir adelante con sus ambiciones. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la expansión del imperio de Alejandro. No podemos olvidar que el imperio persa, contra el que Alejandro luchaba, era una fuerza formidable. En el mundo antiguo, dominaba vastos territorios, desde Asia Menor hasta Egipto, y su poderío militar era legendario. Claro, para nuestros oyentes que no estén familiarizados con la historia del Imperio Persa, ¿podrías darnos un poco de contexto? Con gusto. El imperio persa, en la época de Alejandro, era uno de los más extensos y poderosos del mundo. Su influencia se extendía por 3 continentes, y su cultura y administración eran muy avanzadas para la época. Alejandro, al enfrentarse a este imperio, no solo buscaba la gloria personal, sino que también pretendía liberar a las ciudades griegas del dominio persa y establecer un nuevo orden mundial. Y en esa búsqueda de un nuevo orden, ¿hasta qué punto podríamos decir que Alejandro se convirtió en el tirano que pretendía combatir? Esto es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta fácil. Por un lado, Alejandro liberó a muchas ciudades del yugo persa, extendiendo la cultura griega y promoviendo el intercambio comercial. Pero por otro lado, también impuso su dominio por la fuerza, sometiendo a pueblos enteros a su voluntad. Es decir, la línea entre la liberación y la tiranía a veces es muy delgada. Y el caso de Alejandro quizás se desdibujó en más de una ocasión. Exacto. Y aquí es donde la perspectiva de Goizueta, como historiador, nos resulta tan valiosa. Nos invita a analizar las acciones de Alejandro, no desde una perspectiva maniquea de héroe o villano, sino desde la complejidad de un ser humano, que a pesar de sus ideales, también estaba sujeta a las ambiciones y las pasiones propias de su época. Lo que me parece fascinante de La sangre del padre es que no solo se centra en las batallas y las conquistas, sino que también explora el lado humano de Alejandro. Vemos sus dudas, sus miedos, su necesidad de afecto. Y eso lo hace mucho más relatable. Totalmente. Goizueta logra humanizar a un personaje que a menudo ha sido mitificado. Nos muestra a un Alejandro vulnerable, con sus propias contradicciones. Y eso nos permite conectar con él a un nivel más profundo. Y al conectar con él, también podemos reflexionar sobre nuestras propias contradicciones, sobre nuestra propia lucha interna entre la libertad y la tiranía. Porque al final, la historia de Alejandro no es solo un relato de pasado, sino un espejo que refleja la condición humana. Exactamente. Las preguntas que nos plantea la historia de Alejandro siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Hasta qué punto justifica el fin los medios? ¿Podemos luchar por la libertad de otros a costa de nuestra propia libertad? ¿Dónde está la línea que separa al libertador del tirano? Son preguntas que nos invitan a reflexionar, a cuestionar nuestras propias convicciones, a comprender la complejidad del mundo en el que vivimos. Y creo que esa es una de las grandes virtudes de la novela de Goizueta. Nos invita a pensar, a debatir, a profundizar en un tema tan relevante como la libertad. Y lo hace a través de una historia apasionante, con personajes complejos y una narrativa que nos atrapa desde el principio. No es solo un libro de historia, es una novela que nos emociona, nos hace pensar y nos deja con una sensación de asombro ante la magnitud de la figura de Alejandro Magno. La sangre del padre. Es una invitación a sumergirse en el mundo de Alejandro Magno, a comprender sus motivaciones, sus triunfos y sus fracasos, y a reflexionar sobre el legado que nos dejó. Un legado, a pesar de los siglos transcurridos, sigue siendo objeto de debate e interpretación. Y para aquellos que quieran adentrarse aún más en esta historia, en la descripción del episodio encontrarán un enlace a una oferta especial de Audible. Es una oportunidad única para escuchar el audiolibro de La sangre del padre y dejarse cautivar por la historia de Alejandro Magno. Continuemos ahora explorando otro aspecto crucial del legado de Alejandro, la fusión de culturas.
que se produjo tras sus conquistas. Y es que Alejandro no solo conquistó territorios, sino que sembró las semillas de un intercambio cultural sin precedentes. Su imperio se convirtió en un crisol donde se fusionaron las tradiciones griegas con las de Oriente, dando lugar al periodo helenístico. Es increíble cómo la visión de un solo hombre pudo dar lugar a una transformación cultural tan profunda. ¿Cuáles fueron algunos de los impactos más notables de esta fusión? Bueno, por un lado, la expansión de la lengua y la cultura griegas por vastos territorios, ciudades como Alejandría en Egipto se convirtieron en centros de conocimiento y comercio, atrayendo a intelectuales y artistas de todo el mundo helenístico. Imagínate la filosofía de Aristóteles, las obras de Homero, la arquitectura griega, todo esto se difundió por Oriente, mezclándose con las tradiciones locales y dando lugar a nuevas formas de expresión. Es como si Alejandro hubiera creado un puente cultural entre Oriente y Occidente, anticipándose a lo que hoy llamamos globalización. En cierto modo, sí. Y esta fusión no se limitó al ámbito cultural, también tuvo un impacto en la política, la economía y la religión. Alejandro promovió la creación de nuevas ciudades, fomentó el comercio entre Oriente y Occidente e incluso adoptó algunas costumbres persas como la vestimenta y el protocolo de la corte. Eso sí que es interesante. Alejandro, a pesar de su origen griego, no se limitó a imponer su cultura, sino que también se mostró receptivo a las influencias de otros pueblos. Exactamente. Y esta apertura a lo diferente, creo, es una de las claves para entender el éxito de su imperio. Alejandro comprendió que la fuerza militar no era suficiente para mantener la unidad de un territorio tan vasto y diverso. Era necesario tender puentes, crear lazos de unión entre culturas diferentes. Y en ese sentido, podríamos decir que Alejandro, más allá de sus ambiciones personales, contribuyó a crear un mundo más interconectado. Sin duda, el imperio de Alejandro, aunque efímero, sentó las bases para un intercambio cultural y comercial que tendría un impacto duradero en la historia de la humanidad. Y esta herencia, creo, es tan importante como sus conquistas militares. Es fascinante cómo la historia de Alejandro nos invita a reflexionar sobre temas tan actuales como la globalización, el multiculturalismo y la importancia del diálogo entre civilizaciones. Y creo que La sangre del padre, al explorar la complejidad de este personaje, nos ofrece una perspectiva muy enriquecedora sobre estos temas. Totalmente de acuerdo, Goizueta, con su rigor histórico y su sensibilidad narrativa nos presenta a un Alejandro humano con sus luces y sus sombras y nos invita a reflexionar sobre el impacto de sus acciones en el mundo antiguo y en la historia posterior. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida y el legado de Alejandro Magno, una figura que sin duda sigue fascinándonos y desafiándonos a día de hoy. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo y con nuestros oyentes. A nuestros oyentes les recordamos que en la descripción del episodio encontrarán un enlace a una oferta especial de Audible para que puedan disfrutar del audiolibro de La sangre del padre y sumergirse aún más en la historia de Alejandro Magno. Y no olviden que la historia es una fuente inagotable de conocimiento y de inspiración. Hasta la próxima misión